Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es El Desarrollador, un programa que tenés que ver si querés tener el mejor análisis y los datos más concretos del mercado inmobiliario y el real estate. Así comienza el programa. En el debate de esta noche del Desarrollador estamos acompañados por Claudio Suchovicki, que es economista y es gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, por el arquitecto Gervasio Ruiz de Gopegui, director de New Fidu, desarrollador inmobiliario, y por el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Roberto Arévalo. Bueno, bienvenidos, gracias por estar, acompañarnos. Gracias a vos. Y me gustaría empezar por vos, Roberto, haciéndote una pregunta que siempre la hacemos, pero para poner en cuadro de situación de qué estamos hablando, qué hace falta para comprar un departamento de 2 ambientes en un barrio medio, Capital Federal, digamos en Almagro. ¿Qué capital hay que disponer y cómo se tiene que hacer esa operación? Bueno, si elegimos un barrio, que puede ser Almagro, un departamento medio de 2 ambientes, digamos, bien ubicado en el mismo edificio, con una buena zona, digamos, con acceso. En condiciones de, digamos, de habitarlo, de ocuparlo. Estamos hablando de un mínimo de $60.000, ¿no es cierto? Y si es una cosa muy buena, estamos hablando de $75.000, $80.000 promedio. Estamos hablando de esa zona. Hay otra zona donde obviamente el precio se eleva. Y hoy por hoy realmente debo hacer la advertencia que no es fácil, ¿no es cierto?, ponerle un valor a la propiedad. Hoy no es fácil. O sea, justamente de eso te iba a preguntar. Los valores, ¿se puede decir que bajaron en algo, ajustaron en algo con respecto a hace 1 año y medio atrás? En realidad no, porque no pueden haber nunca bajado. Cuando no hay oferta y no hay demanda, como en este caso, ¿no es cierto?, porque la oferta no vende porque no convalida ninguna baja de la que se están comentando por ahí. Todo esto es oferta y demanda. Entonces el mercado está detenido precisamente porque el vendedor que no está en condiciones de endeudamiento, ¿no es cierto?, prefiere no vender, se resiste y entonces comparativamente, si comparamos el precio de hace 1 año y medio o el valor en todo caso, estaríamos medianamente en esos valores. Ahora dentro del mismo nivel de valores. Dentro del mismo nivel de valores. Le quería preguntar a Suchovicki, ¿por qué seguimos hablando de dólares en el mercado inmobiliario? ¿Es imprescindible? Bueno, y vos estás preguntando. Entonces, en ese caso vamos a seguir hablando, obviamente. Es una moneda de reserva de valor. ¿Por qué los argentinos, desde mi punto de vista, nos basamos en esta moneda? Porque le perdimos la confianza a la nuestra por emisión, por inflación, por la historia, por el manejo de la moneda a través del tiempo. ¿Por qué se convierte en una unidad de medida internacional? Porque el 62% del comercio internacional en el mundo es en dólares. Y la verdad que es en dólares. Y de hecho, entonces vos tenés dólares y mañana tenés que viajar porque te toca hacer un negocio en Estambul y llevas dólares. Un nigeriano tiene que viajar a Estambul y lleva dólares, y un canadiense tiene que viajar a Estambul y lleva dólares. Un turco tiene que viajar a Canadá o a lo que fuera, lleva dólares. El 62% del comercio es en dólares. Entonces vos tenés una moneda o arrasan una moneda donde la llevas a cualquier lado del mundo y te las toman. Te toman esa moneda. Llevas pesos o llevas, no sé, otra moneda y quizás no te tomen en ningún o muy pocos lugares del mundo te lo tomen a ese valor. Por eso no es una moneda como intercambio simplemente, sino también como reserva de valor. Si está bien o mal, desde mi punto de vista, que amo los mercados de capitales y otras variables de inversión, me parece una pérdida de tiempo porque el dólar también se desvaloriza en el mundo. No es lo mismo el poder de compra de $10.000 hoy del que tenía hace 20 años atrás o 30 años atrás. Pero la pregunta es en general y en el general de la gente toma esa moneda. El tema de desarrollos en pesos, que había obviamente empezado
con mucha fuerza hacia mediados del año pasado. ¿Ahora se abandonó un poco, se retomó el tema de la dolarización? ¿O ustedes, por ejemplo, en su caso, siguen concretando? Mira, casualmente vos, mientras le preguntabas a cuánto se venden los inmuebles, nosotros ya estamos prácticamente especificados. La diferencia del desarrollo en construcción, en el caso nuestro hacemos desarrollos al costo, es que la materia prima, que es la obra, es absolutamente en pesos, con lo cual nosotros, salvo para la compra del terreno, no se necesitan dólares, con lo cual perfectamente se puede vender en pesos. Y con respecto al terreno, que sí sigue cotizando en dólares, en ese caso la mayoría de las operaciones se están canalizando a través de lo que se llama por canje por metros, es decir, el propietario aporta el terreno y recibe una cantidad de metros cuadrados construidos. Los desarrollos siguen en pie, lo que sucede un poco es que la gente tiene temor a la evolución de los costos de construcción, que bueno, no es ajeno a todo lo que está sucediendo en el país, a la inflación que puede haber en los costos de construcción, básicamente. Claro, en el fondo parece que está siempre el tema de la inflación, ¿no? Con el tema de la elección de la moneda, con el tema de actualizaciones. Pero bueno, vamos a volver sobre estos temas, pero voy a ir a recibir a otro de nuestros invitados, al diputado Claudio Lozano, candidato a senador por Camino Popular. Y Claudio, ¿qué debería hacerse desde su punto de vista como para que la gente pudiera comprar, o mayor cantidad de gente obviamente, pudiera acceder a la primera vivienda, a compra de la primera vivienda, y justamente teniendo en cuenta los valores de los cuales estuvimos hablando, ¿no? Lo que habló Areva, lo que tiene que ver con $60.000 como mínimo para comprar un departamento? La verdad es que eso requeriría un replanteo importante de lo que en todo caso es la actividad inmobiliaria y de la construcción hoy en la Argentina, ¿no? Digo esto porque nosotros hemos tenido, hoy hay una situación de parate, digamos, en el mercado, que de alguna manera era la que reflejaban en los comentarios, pero está claro que todo lo que ha sido el proceso de actividad económica en crecimiento que tuvo el país, tuvo en la actividad de la construcción y en el negocio inmobiliario una de sus actividades fundamentales. Incluso con tasas de crecimiento superiores al promedio de la actividad económica. Sí, en el último año es muy importante. Entonces, ahora, al mismo tiempo que uno ve esto, ese mercado inmobiliario que funciona de manera dolarizada, tal cual vos mencionabas, en términos dominantes, más allá de que pueda haber iniciativas como las que se comentaban de desarrolladores en pesos, digamos, ese mercado es un mercado que funciona en determinada franja, en general de sectores medios altos y altos ingresos, y con un comportamiento especulativo también importante, en donde de repente si uno quiere asociar expansión de la actividad de la construcción y el negocio inmobiliario con resolución del problema del acceso a la vivienda, la verdad es que no caminan juntos. El problema del acceso a la vivienda en la Argentina, a pesar de la expansión del negocio inmobiliario, hoy está incluso más complicado que lo que estaba. Hay un déficit estructural y hay una relación entre salario y metro cuadrado que en lugar de haberse achicado, se amplió. Obviamente, la última década. Y en tanto uno no resuelve ese problema, no hay ninguna situación crediticia que pueda resolver el punto. Yo no puedo resolver con un crédito el hecho de que tenga un salario en relación al metro cuadrado tan distante. Por lo tanto, es muy difícil resolver lo que vos me planteás si no hay una política pública que implique definir cómo se usa el suelo en las ciudades, que se establezca algún tipo de plan en ese sentido y donde la política de vivienda social tenga algún tipo de lugar. Nosotros conocemos experiencias, por ejemplo, de autoconstrucción de viviendas que realizan organizaciones vinculadas a nosotros, en donde el costo del metro cuadrado es un 40% del valor que tiene hoy en el mercado.
Entonces digo, no es que no podamos tener vivienda con costos mucho menores. Ahora podemos tenerla. Entonces digo, y me parece muy importante la argumentación anterior respecto al tema de que el grueso de los costos de la actividad es en pesos. Así que la verdad que deberíamos discutir un poco, porque más allá de la cuestión cultural y de todas las cuestiones que hacen a la inestabilidad económica de la Argentina histórica y demás, cuando se dice por qué tenemos nosotros, o por qué nosotros usamos en un mercado el tema del dólar, también hay que decir que la Argentina tiene como moneda principal y reserva de valor el dólar, entre otras cosas porque es una economía profundamente extranjerizada, en donde las actividades económicas principales están en manos de grupos empresarios de carácter transnacional que en tanto miden sus ganancias en dólares y operan no solo en la Argentina, sino afuera, imponen el uso de esa moneda como condición de funcionamiento de la economía. Ese tema es un tema que hay que discutir, porque nosotros necesitamos tener también moneda como reserva de valor, moneda propia como reserva de valor. Y eso tiene que ver con una reorientación del desarrollo y con darle más entidad a sujetos económicos que tienen los intereses radicados aquí. Vamos a volver sobre el tema costos y sobre el tema del uso de la moneda, pero antes vamos a escuchar las reflexiones que hizo la presidenta de la Nación con respecto a una autocrítica que llamó a los sectores o a los actores titulares privados en Santa Cruz. Yo siempre escucho criticar a un solo sector, en este caso el sector público o el gobierno, que seguramente tiene cosas que mejorar y corregir. También me gustaría en algún momento poder escuchar, si es que tal vez no tengan ningún error, tal vez los sectores de la actividad económica no hayan cometido ningún error, ninguna equivocación y esté todo ok, y los únicos que debamos cambiar algo o algunas cosas seamos nosotros del Estado. Pero ¿saben qué? No creo que sea así. ¿Qué reflexión, diputado, le merece esto? O sea, ¿solamente la autocrítica es para la parte pública, para el gobierno o los privados también? No, hay un elemento central. Digo, Argentina, por ejemplo, ha crecido a tasas chinas, se dice. Bueno, la inversión en la Argentina, en una Argentina que es una economía fuertemente concentrada y donde por lo tanto son muy pocos los actores que capturan una parte relevante del excedente económico que se genera, la inversión depende del comportamiento de esos actores, en términos generales. Son ellos los que deciden si invierten o no invierten. La verdad que la Argentina tuvo crecimiento a tasas chinas, la inversión no se comportó a tasas chinas. La inversión se comportó a tasas argentinas. Por lo tanto, es muy difícil después sostener la tasa de crecimiento si la no tasa... hay inversión. Claro. Digo, no es que no hubo inversión, pero hubo menos de la necesaria y con una calidad inferior a la necesaria. Y mucho en lo que tiene que ver con construcción, justamente. Claro, y ahí es el otro punto, porque casualmente la construcción, la actividad inmobiliaria, por eso es que no responde ni resuelve el problema que vos me preguntás al comienzo, buena parte de la inversión, el 5 de cada 10 dólares que se invierten en la Argentina, tienen que ver con inversión en ladrillos. Ahora, es un refugio especulativo, alternativo a otras inversiones en una parte muy dominante. No es inversión en ladrillos para resolver el déficit de vivienda. Y ahí aparece otro tema, porque una parte de esa inversión nosotros lo hubiéramos necesitado en otras cosas, en infraestructura, en inversión en cambio productivo, digo. En ese sentido, el debate sobre la inversión es un debate que sí pone en el centro de la discusión también el comportamiento del capital privado y sobre todo de los capitales privados más importantes. A mí me resultaba, sobre todo porque además en este tiempo esos capitales realizaron ganancias extraordinarias, no es que les fue mal, les fue muy bien. Yo lo escuchaba en otra parte de ese mismo encuentro, sí. A la salida lo escuchaba al jefe de la Unión Industrial Argentina, a Méndez, que le preguntaban si estaban dispuestos a poner algo en tanto y en cuanto se subiera el mínimo no imponible en ganancias, ¿no? Si el Estado, si le suben el mínimo no imponible para que sean menos los trabajadores que pagan, si los empresarios iban a poner algo. Y él dijo, no, acá el que tiene que poner el Estado, nosotros no podemos poner nada.
Y la verdad es que si hay una característica del sistema impositivo argentino, que es un sistema profundamente injusto, centrado sobre sectores medios, y donde los que tienen capacidad económica, y efectivamente la UIA representa a los actores más importantes del sector industrial, tienen capacidad económica para poner. Entonces digo, la visión de Mendes es una visión que indica cierta actitud de falta de compromiso con la construcción de una sociedad, de aporte impositivo, de aporte en inversión. Ese debate con el sector privado hay que darlo. Ahora, yo volviendo a la mesa, los inversores, desde el sector privado, ¿qué autocrítica se debería hacer, Gervasio? ¿Hay alguna autocrítica para hacer en este momento? Obviamente, digamos, sigue un razonamiento, el desarrollo sigue el razonamiento de aquel que está dispuesto a invertir en determinadas condiciones, que también se imponen. ¿Cómo lo ves? Mira, yo pienso a ver, el sector inmobiliario es por sí un sector primero es un sector que la mayoría son pymes, no son empresas grandes, si bien facturan, son empresas bastante pequeñas. Está muy atomizado. Está muy atomizado, es más, que esté concentrado en una o dos o en 10 empresas. El desarrollador inmobiliario realmente son pymes, son gente que invierte en el país, porque realmente no hay cosa mejor adherida por per se, por producto, está adherido a la tierra, con lo cual en ese sentido, y realmente hay una vocación de reinversión. Como crítica sí coincido en que como sector muchas veces deberíamos haber trabajado un poco más en salir de ofrecer un producto meramente de inversión y comenzar a trabajar en la vivienda de clase media. Mi opinión personal es que el sector privado no puede resolver la problemática de vivienda de las clases más bajas, pero la problemática de vivienda de las clases medias perfectamente se puede trabajar con lo que se llama actuaciones mixtas, públicas y privadas, y perfectamente podemos ofrecer algo de ese lado. Suchovicki, ¿es posible pensar en eso? O sea, ¿qué haría falta para que justamente se atienda a esa clase media? ¿Se puede concretamente y realmente, se puede llevar adelante algo en estas condiciones? Claudio daba una pauta que para mí es muy interesante y creo que es el centro de esto, es la inversión. Para que haya inversión tiene que haber de un lado rentabilidad, alguien que le dé ganas de invertir porque va a ganar dinero, y del otro lado desarrollar. Dicho eso, te voy a tener que robar un ejemplo a vos, porque te lo escuché a vos algún día, que decías, para el crédito es esencial porque el divorcio que hay entre lo que ingresa la gente y el valor de la propiedad es tan abismal que una de las maneras es con el crédito, como es en todos los países del mundo. No es que en Argentina es el único lugar donde las propiedades están caras con respecto al salario. En casi todos los países del mundo pasa lo mismo, y para eso tienen acceso al crédito. Ese crédito, y el ejemplo que te robo es, para un argentino, para comprarte una propiedad de $100.000 más o menos, tenés que pagar una cuota en pesos de 14.500 pesos de tasa de interés, a una tasa subsidiada, relativamente subsidiada, debajo de la inflación, a eso me refiero. Para eso tenés que ganar blanco 35.000 pesos. En Estados Unidos, una propiedad de $100.000, la cuota hipotecaria es de $1.100 y el alquiler vale $1.000. En México, donde vive mi hermano, que él está comprando una propiedad y la está pagando en cuotas, una propiedad de $100.000 paga una hipoteca de $1.300, más o menos comparado, en pesos mexicanos en este caso, y el alquiler vale $1.100. Entonces hay un incentivo para transferir, de que en la clase media diga, ¿para qué seguís alquilando? Vení que está este crédito, y este crédito generalmente es estable, sobre todo en el empleo que hay en Argentina. Ese divorcio me parece abismal que hay hoy entre las posibilidades de la gente y la clase media, la imposibilidad de conseguir un crédito que no esté subsidiado y un crédito que sea a largo plazo. El otro problema en Argentina en la inversión es, si yo castigo siempre al que invierte, y la autocrítica yo la hago con mi cartera de inversión, que es cuando perdés plata, ahí la tenés y la ves. Si siempre castigo al que va a invertir, desalentás la inversión. Y si desalentás la inversión a largo plazo, es donde te salen los problemas de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tiene que haber una seducción... Incentivos. El que invierte en Argentina, que la renta... Yo una de las cosas que difería con Claudio, no, está bien, quizás él tiene una postura mucho más amplia que la mía, pero en Argentina las últimas grandes empresas fueron compradas por argentinos, nombre, apellido, y además por empresas brasileñas. Y en ese caso no se manejan en dólares. ¿Sí? Y obtuvieron muchísimas, si divido, no sé, pero ahí Claudio merece la repregunta en ese caso, es cómo se divide la renta en ese caso y cuánto realmente son de empresas americanas, cuánto de empresas, no sé, alemanas, francesas, cuánto brasileñas, cuánto Argentina. Claro. ¿Sí? De muchos que vemos ahí. Por eso, desde ese punto de vista, insisto,
acá siento, y desde el lado de inversión, ¿no? Yo invierto en bonos argentinos o en acciones argentinas y siento como, a veces me tratan como especulador. Y digo, pará, mi plata va al capital de trabajo argentino, mi plata es para financiar el país, especuladores en todo caso que se la lleva afuera o el que invierte en otro país, pero a veces con las medidas incentivas a que la gente haga eso. Y por ejemplo, Arévalo, ¿cuánto de la gente que compra un departamento como inversión lo vuelca al alquiler? Porque en definitiva de esa manera también está resolviendo un tema de vivienda, si se quiere, ¿no? A partir de una inversión. ¿Qué porcentaje más o menos es? Y generalmente estamos hablando de un porcentaje alrededor de un 85%, porque quien invierte precisamente ya tiene su lugar de residencia y precisamente endurece su capital, porque sabemos que el ladrillo no traiciona, como se ha dicho desde la Cámara alguna vez, y entonces lo vuelca a la locación. Un 85% aproximadamente. 85%. Y hay muchos departamentos vacíos, porque ahí también hay otro tema, ¿no? De lo que se habla mucho, de que hay compras de departamentos y que hay muchos de estos departamentos que no se alquilan y que quedan ahí cerrados. José, no hay departamentos vacíos en general. Primero porque los inversores no son una corporación, son ahorristas que han ahorrado, valga la redundancia, su dinero, como reaseguro para su jubilación, para su retiro, y tienen uno a más 2 departamentos, de 1, de 2 ambientes o de 3, y no pueden tener capacidad ociosa esos departamentos, salvo que venga alguna ley que regule el mercado y entonces lo retraiga, pero eso por ahora... Aparte, el tema del costo de las expensas también está pesando mucho. Por supuesto, ¿no? Las expensas, los gastos, los impuestos, ¿no es cierto? Entonces nadie invierte para tener un departamento vacío, en general, por supuesto, y no sacarle una renta. ¿Y la rentabilidad que se tiene hoy de un alquiler también es ese? Sí, ese es un tema, obviamente, no es una rentabilidad... no es una buena rentabilidad, pero por lo menos, ¿no es cierto?, estamos entre un 4 y un 5% anual, no es una renta ideal, pero de alguna manera, digamos, porque hay que tener en cuenta que esa renta es neta en virtud de que quien está a cargo de la locación en carácter de locatario abona las expensas ordinarias, ¿no es cierto?, y otros gastos. Pero de cualquier manera, si bien no es la ideal, es entre un 4 y un 5%, según el tipo de inmueble, y le resguarda el capital. Claro. Bueno, vamos a seguir con estos temas y con el debate, y vamos a volver sobre el tema costo y sobre el tema de cómo se puede instrumentar algún tipo de mecanismo que una al sector público y privado de manera dinámica, ¿no? Y en largo plazo, lo que mencionó Suchovicki también, de pensar en el inversor, en largo plazo sostener eso. Pero ahora vamos a ver una nota que hicimos a Santiago Debé, que es el presidente del Colegio de Martilleros de Mendoza, sobre la situación del mercado inmobiliario, sobre todo en esa localidad de Cuyo. El mercado puede definirse como en un plano inclinado, ininterrumpido, desde hace 19 meses que se implementó el cepo cambiario. No ha parado de descender, solamente con un sector que es el que todavía tiene oferta y demanda, que es el de propiedades cuyo precio no excedan los 450.000 pesos. Lo que sucede que quien vende una propiedad en ese valor lo hace no para ahorrar, porque sabemos que la gente con la inflación no considera el peso como una unidad de valor y de ahorro, sino por el hecho de que tiene otras obligaciones u otra inversión, o tiene que comprar algo, o tiene que viajar, que también se hace en pesos. Por eso. Ahora, cuando ya pasa los 500.000 pesos para arriba, bueno, ahí tenemos un problema, porque la gente no cambia pesos por ladrillos, sino lo quiere cambiar por dólares. Y el problema es, cuando surge la pregunta, ¿a qué dólar? Con un 65% de diferencia entre el dólar blue y el oficial, es muy difícil llegar a un acuerdo, y claro, exactamente, ese es el problema. ¿Qué oportunidades hay para un inversor hoy dentro de lo que sería el mercado de Mendoza, todo Mendoza me refiero? El sector rural está muy de moda,
hacer un emprendimiento de determinada cantidad de hectáreas con una uva importante para vinificar, por ejemplo Malbec, darle una hectárea a cada persona y esa persona con esa hectárea coparticipa del vino, luego el vino puede tener su propia marca, obtiene un recupero de lo que invirtió en virtud de lo que va obteniendo con la venta general del vino y generalmente se hace una posada donde tienen derecho también a pasar unos días con aire puro, con vista a la nieve, a la cordillera y en medio del viñedo. Esos emprendimientos hoy están muy de moda y tienen una buena recepción. Es un modelo muy creativo porque es como recrear el country temático alrededor del vino, ¿no? Algo muy cultural de Mendoza. Claro, porque la persona convive en medio del viñedo y lo ve crecer, lo ve desarrollarse, ve cómo se hace la zafra de la uva, participa del proceso de la elaboración del vino y obviamente en lugares como Buenos Aires, tan populosos, donde no hay descanso, donde todo es ruido, smog, movimiento, pasar a ese tipo de emprendimientos es una isla de tranquilidad y de paz. Y eso es lo que se está vendiendo más allá del vino y del viñedo.